Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Editorial Pan de Vida adquiere la saga del desierto, del pastor Natán de los Reyes, que contiene 3 ejemplares, donde descubrirás principios bíblicos para una transformación en vida. En el proceso de transformación, Dios nos ayudará a cambiar nuestra manera de pensar, que por muchos años ha afectado nuestra manera de vivir. El reino de Dios y su justicia. Debemos dejar que el Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros y morir al viejo hombre. El sacerdocio del creyente. El Señor busca a hombres y mujeres dispuestos a pasar tiempo con Él en la montaña para mostrarnos nuevas cosas. Adquiere la saga del desierto en formato físico o digital por Amazon. Además, búscanos en Facebook como Libros Cristianos, Editorial Pan de Vida. La saga del desierto. Hola, qué gusto saludarte aquí en Café para el Alma. Me gustaría hablarte de Jesús, el buen pastor. Mira lo que dice la Biblia respecto de esto en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 14. Dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Fíjate qué interesante la relación que Jesús hace de él con un pastor. Él dice que él es el buen pastor, el buen pastor. Y esto lo hace para enseñarnos acerca de lo que Él es capaz de hacer por nosotros. Quiero decirte que Jesús nos ofrece vida. Y cuando Él habla de esa vida, habla de una vida en abundancia, en abundancia. El Señor en este pasaje donde habla de que Él es el buen pastor, habla de un ladrón también. Y el ladrón pues se refiere a una persona que viene para robar. Y cualquier persona es expuesta a ser víctima del robo. Puede perder paz, puede perder bienes, puede perder muchísimas cosas que la vida le había ofrecido. Pero la Biblia nos enseña que el ladrón no solamente vino para robar, dice que vino para robar, matar y destruir, pero que Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces, esto nos enseña que aunque todos podemos ser víctimas del robo y podemos quedar expuestos a perder muchísimas cosas que hemos logrado en nuestra vida, Jesús está dispuesto a que nosotros podamos recuperarlas, a que nosotros podamos caminar en la abundancia que Él nos ofrece y no solamente en la pérdida. Pero nos queda a nosotros elegir qué es lo que queremos decidir por nuestra vida. Una vida abundante, como Él la habla, o una vida expuesta al robo y a la pérdida, como la que nos ofrece el ladrón. Nosotros vamos a decidir bajo qué yugo vamos a estar, bajo la dirección del buen pastor o bajo el yugo del ladrón que viene a robarnos, que viene a matarnos y que viene a destruirnos. El ladrón sabemos que viene a robarnos la paz, viene a robarnos la felicidad, viene a robarnos nuestra estabilidad en todos los aspectos, porque su deseo es acabarnos, su deseo es matarnos. Pero Jesús es todo lo contrario. Él vino para ofrecernos vida y para ofrecernos una vida en abundancia. Eso es lo que hace el Señor cuando Él empieza a pastorear nuestra vida, cuando empieza a dirigirnos, cuando empezamos a vivir en esa vida plena y abundante que Él ha planeado para nosotros. Por eso nosotros podemos decidir por Él, por eso nosotros podemos decidir vivir bajo la dirección del buen pastor. ¿Qué debemos de hacer para recibir la vida en abundancia que Jesús quiere darnos?
¿Qué es lo que necesitamos hacer? En primer lugar, tenemos que saber que nuestro buen pastor quiere ovejas, no cabras. Fíjate que hay una diferencia entre ovejas y cabras. Jesús nos dice en este versículo, en este capítulo de Juan 10, que Él es nuestro buen pastor y lo hace en relación que está teniendo un rebaño de ovejas. Entonces, cuando Él representa, cuando Él se presenta como un pastor, lo está haciendo como un pastor de ovejas, no de cabras. Y fíjate que las cabras sí son muy diferentes a las ovejas. Las ovejas son calladas. Dicen que las ovejas, aunque las estés llevando al matadero, no van a hacer escándalo, van a permanecer calladas hasta el final. Pero en cambio las cabras son ruidosas, son escandalosas, son gritonas. Y bueno, también otra característica que tienen las ovejas es que las ovejas se alimentan solamente de pasto. No te van a comer otra cosa más que pasto. En cambio, las cabras van a agarrar todo lo que encuentren en el camino. Cualquier cosa puede ser su alimento. No hacen distinción de lo que es sano para ellas o lo que no lo es. Entonces, pueden andar por tu casa, si las dejas por tu casa, y te van a agarrar hasta tu ropa que está colgada en el tendedero, porque no distinguen el buen alimento del que no lo es. Van a agarrar de todo. Y también quiero decirte que las ovejas siguen al pastor. Las ovejas tienen esa sensibilidad para reconocer la voz de su pastor. Las cabras no. A las cabras las van a tener que estar correteando y meter al redil porque no distinguen la voz de su pastor. Y mira lo que dice Mateo 25. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Qué interesante lo que dice aquí. Dice que apartará a su derecha a las ovejas y a los cabritos a su izquierda. Entonces, esto nos habla de que las ovejas van a ir a una parte y los cabritos van a ir a otra. Y es una clara diferencia de las que son obedientes de las que no lo son. Entonces, quiero decirte que nosotros tenemos que ser ovejas y no cabras. También quiero mencionarte que una oveja siempre va a ser agradecida. Una oveja siempre debe ser agradecida. Mira lo que dice Juan 10, dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y entendiendo esto, nosotros tenemos que saber que Jesús dio su vida por nosotros, que nos dio una oportunidad que no merecíamos. La Biblia nos dice en el libro de Romanos que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna. Lo que nosotros merecíamos es morir eternamente y para siempre, pero la oportunidad que Jesús nos dio fue una vida, y como ya lo leímos al principio, una vida en abundancia. Él se entregó por nosotros por amor. La forma que nosotros tenemos para corresponder ese amor solamente es siendo agradecidos, porque no hay forma de pagar lo que Él hizo por nosotros. No hay manera, no hay cosa que nosotros pudiéramos hacer para pagar lo que Él ha hecho por nosotros, pero sí podemos ser agradecidos, sí podemos y debemos ser agradecidos. Mira, la Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, angustiado Él, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Si Él ocupó nuestro lugar, lo menos que podemos hacer es vivir una vida agradecida con Él. También quiero mencionarte otro aspecto, que el Señor conoce a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz. El Señor conoce a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz. Mira, Juan 10 nos habla también de que las ovejas saben distinguir entre la voz de su pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Entonces, esto también es interesante porque de repente en la historia de Juan nos habla de un lobo que aparece en el camino, y ese lobo es un lobo que arrebata las ovejas, las arrebata para comérselas. Pero cuando el buen pastor busca sus ovejas, ellas van a reconocer su voz y van a seguirlo a él, van a distinguir la voz de su Señor. Como vimos, el lobo vino a devorar, el lobo vino a matar, el lobo viene a destruir. Y es ahí donde nosotros tenemos que distinguir la obra de Dios de la obra de las tinieblas. Es ahí donde nosotros tenemos que ver qué nos conduce a la vida y qué nos conduce a la muerte. Es ahí donde tú y yo tenemos que aprender a tomar decisiones siendo sensibles a la voz de nuestro buen pastor. Y fíjate que cuando nosotros somos sensibles a la voz de nuestro buen pastor, vamos a distinguir cosas que son de las tinieblas y a las que nosotros no podemos pertenecer. Como por ejemplo, hay gente que es inducida por la ouija, por las limpias, por la brujería, por las cosas de ese tipo. Y vemos que esas obras son obras de las tinieblas que no tienen nada que ver con la luz del Señor. El libro de Deuteronomio nos dice que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Dios. O sea, una oveja del Señor no participa de las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque más que participar, las va a reprender. Porque más que participar, va a escuchar la voz de su buen pastor. Y sabes una cosa, cabe señalar que escuchar la voz del buen pastor se puede concluir siguiéndole. O sea, no solamente una buena oveja va a escuchar la voz de su pastor y no va a hacer nada, sino que en respuesta a escuchar la voz, lo va a seguir. Cuentan la historia de un hombre que un día estuvo cerca de un abrevadero en donde vio que a ese abrevadero se juntaron 3 rebaños, y cuando él vio esos 3 rebaños, dijo, híjole, estos 3 rebaños pues son igualitos, todos tienen ovejas. ¿Cómo le van a hacer para que estas ovejas no sean confundidas con uno o con otro rebaño? ¿Cómo le irán a hacer? Entonces él se quedó observando qué pasaba. Llegó un pastor, les dio de beber a sus ovejas, enseguida llegó el otro rebaño con su pastor y también les dio alimentó a sus ovejas, y así el tercer rebaño. Y cuando ya hubo acabado el tiempo de su alimento, entonces es ahí cuando este hombre estaba observando qué iba a pasar, cómo le iban a hacer los pastores para distinguir a su rebaño. Pero se sorprendió que entonces se levanta un pastor y empieza a cantar, y de inmediato cuando empieza a cantar, las ovejas lo empiezan a seguir. Y bueno, pues eso sucede con el segundo rebaño y eso sucede con el tercer rebaño. Este hombre se quedó impactado de ver cómo el pastor solamente necesitó emitir el sonido de su voz
para que las ovejas lo reconocieran y lo siguieran. Y ¿sabes algo? De esta misma manera sucede con Jesús. Él es el buen pastor. Y cuando Él nos habla por medio de su Espíritu Santo, nos puede hablar también a través del corazón, nos puede dar un sentir, nos puede también hablar a través de un pensamiento interno, de que hay cosas que Él desea hacer en nosotros, pero ningún pensamiento interno o ningún pensamiento que se acerque a nuestra vida puede ser contrario a lo que Él dice en su palabra. Todo lo que Jesús nos habla es aprobado a través de su palabra, y su palabra jamás se va a contradecir, jamás se va a contradecir. Lo que Él dice en su palabra es suficiente para que nosotros corroboremos los pensamientos que tenemos acerca de Él o las intenciones que se mueven en nuestro corazón para afirmar que Él es el quien nos ha hablado. Así que quiero decirte que el Señor nos da vida eterna. Él nos da vida eterna. Mira lo que dice Juan 10, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es lo que hace el buen pastor. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Él quiere que seamos ovejas, no cabritos. Él quiere que nosotros seamos agradecidos. Él quiere que aprendamos a distinguir su voz, la voz de Él, la voz de nuestro buen pastor. Y Él desea darnos vida eterna. Hay un pasaje en la Biblia, en el Salmo 23, que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta palabra es para nosotros el día de ahora. Él es nuestro buen pastor. Y me gustaría que ahí donde tú estás hiciéramos una oración en este momento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que tú eres nuestro buen pastor. Has dado tu vida por nosotros. Has preparado una vida en abundancia para todos aquellos que desean escuchar tu voz y seguirte. Ayúdanos a ser conducidos por esa voz. Ayúdanos, Señor, a caminar en el camino de la luz y no de las tinieblas. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, pues quiero invitarte a que si no tienes un lugar donde te puedas congregar o no te has dejado de congregar o no has tenido la iniciativa de asistir a alguna iglesia, te esperamos todos los domingos en punto de las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Y también me gustaría que pudieras escanear el código QR y podamos tener un seguimiento contigo. Nos gustaría estar en contacto contigo y poder orar por tus necesidades. Te esperamos todos los lunes a las 10:30 por Televisa para que puedas estar con nosotros en contacto y podamos ser alimentados de la palabra del Señor. Y bueno, pues recuerda, Dios está contigo. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Y bueno, pues quiero que sepas que el enemigo buscará dos cosas por el resto de tus días en esta tierra. Buscará dos cosas de una forma constante e insistente. Y una de ellas es que él buscará la manera de que no podamos correr a la salvación. Diga conmigo, y sí,
Por eso es que mucha gente, aunque ya tenía el deseo de venir y de acercarse a Dios, había algo que se lo impedía y no entendía por qué, pero era algo tan fuerte que no le permitía llegar a concluir la decisión de llegar a este lugar o de tomar la decisión de recibir el regalo de la salvación. Y otra cosa que el enemigo va a buscar durante todos los días de nuestra existencia es que si no puede detenernos al plan de salvación, buscará la manera de que no entendamos la importancia del Espíritu Santo y de su obra. Diga conmigo, ay, ay, ay. Porque si no entendemos la importancia del Espíritu Santo y de su obra, estamos en riesgo de perder todas las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Diga conmigo, ay, ay, ay. Diga conmigo, no me puede pasar a mí. Ponemos en riesgo todas las cosas que Dios ha prometido para nuestra vida. Ponemos en riesgo todo. Fue lo que un día le sucedió a Adán y a Eva. ¿Te acuerdas cómo surge todo en la historia bíblica? ¿Te acuerdas cómo todo aparece en el libro de Génesis, capítulo 1? Y cómo Dios empieza con un anhelo creativo, hace al ser humano, y cuando lo hace, cuando lo forma, dice la Biblia en el libro de Génesis 1:27 que lo creó a su imagen. Dice, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. ¡Wow! Di conmigo, ¡wow! Ese es el inicio de una historia humana, pero es el inicio de un sueño de Dios por establecer una relación plena con el ser humano. Y cuando Satanás supo esto, no pudo con esta noticia, no pudo concebir la idea de que Dios quería establecer una relación plena con el hombre. No lo soportó y entonces buscó una estrategia, y la estrategia fue: voy a poner a pensar a la mujer en lo que le dijo Dios. Voy a hacerla reconsiderar las palabras que ella entendió de parte de Dios, y voy a hacerla creer que Dios ha sido muy estricto con ellos. Diga conmigo, ay, ay, ay. Por eso es importante que tú y yo llevemos a cabo lo que dice Efesios 2, versículo 11. Que no ignoremos las maquinaciones que Satanás pone en nuestra vida, porque va a buscar la forma de establecer pensamientos acerca de Dios que no son los correctos, que no son los reales, que no son las cosas que Dios ha planeado para nosotros. ¿Estás aquí conmigo? Así que tenemos que checar nuestros pensamientos. Si yo te preguntara el día de ahora, ¿qué pensamientos te han influenciado esta semana? ¿Cuáles han sido los pensamientos que más han tenido influencia sobre tu voluntad, sobre tus decisiones? ¿Qué pensamientos has tenido acerca de ti mismo? ¿Qué pensamientos has tenido acerca de tu cónyuge? Ser como Cristo. El Padre desea que todos lleguemos a ser como Cristo.
y el camino inicia con nuestro arrepentimiento y perdón de pecados, pero ahí inicia el camino de la perfección. Continúa hasta que seas como Él. Ser como Cristo. Editorial Pan de Vida. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová, un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana Viento Recio Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Editorial Pan de Vida. Adquiere la saga del desierto, del pastor Natán de los Reyes, que contiene 3 ejemplares, donde descubrirás principios bíblicos para una transformación en vida. En el proceso de transformación, Dios nos ayudará a cambiar nuestra manera de pensar, que por muchos años ha afectado nuestra manera de vivir. El reino de Dios y su justicia. Debemos dejar que el Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros y morir al viejo hombre. El sacerdocio del creyente. El Señor busca a hombres y mujeres dispuestos a pasar tiempo con Él en la montaña para mostrarnos nuevas cosas. Adquiere la saga del desierto en formato físico o digital por Amazon. Además, búscanos en Facebook como Libros Cristianos, Editorial Pan de Vida. La saga del desierto. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes. Son libros prácticos que te ayudarán en tu vida diaria a superar retos que día con día llegan a nosotros. La lectura de estos ejemplares te ayudará a crecer en fe, permanecer en libertad y a comenzar a soñar los sueños de Dios para tu vida, creyendo que pronto verás aquello por lo que has pedido. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes.